personal de cada persona que me está escuchando, porque es interesante también a la hora del debate entender un poco cuáles son tanto las expectativas de cada uno como la misma formación que ayude a entender algunos aspectos de los temas tratados, ¿no? Bueno, pues yo soy Anna Rizzi, soy profesora contratada doctora indefinida en la Universidad de Granada, en el Departamento de Mineralogía y Petrología, y también desde 2015 pues soy fundadora de, bueno, pues viendo ya un poco al grano de la charla, soy fundadora de Tesela, que es una empresa que nace como empresa spin-off en 2015, que fundamos esas 3 personas que veis aquí en la foto, en la diapositiva, perdón. Eduardo Sebastián, que es ahora mismo profesor emérito de la Universidad de Granada y con el que he trabajado durante muchos años, aunque me hubiese gustado trabajar mucho más, pero ya pues ya está jubilado. Pero bueno, la verdad que el enlace sigue gracias a la fundación de Tesela con él y bueno, y mi socio Eugenio Navarro, que acabáis de escuchar, que está presente online. Bueno, pues yo dentro de la empresa tengo un cargo que es de dirección científica, básicamente. Un poco para explicar qué es Tesela y de qué nace. No voy a hacer mucha publicidad de la empresa, pero sí creo que es importante que entendamos un poco el contexto en el que nace Tesela. Tesela es una empresa relativamente joven, que se fundó hace 7 años, como he dicho, pero en realidad nace de un grupo de investigación del que yo todavía formo parte aquí en la universidad, cuyos intereses son sobre todo la conservación, el estudio de materiales de construcción y la conservación del patrimonio arquitectónico. Siempre desde un punto de vista de entender los materiales, comprender sus características microestructurales, químicas, mineralógicas y cómo esto influye en las propiedades físicas, prestaciones finales de los materiales. Y cuando hablamos de materiales, todo tipo de material de construcción, pero sobre todo piedra natural y materiales artificiales como pueden ser morteros, cerámicas. Y también algunos de nosotros están centrados en el estudio, por ejemplo, de estratigrafías pictóricas, otros en el estudio más bien de consolidantes o de otros tratamientos para la conservación, etc. Bueno, pues como llevábamos ya más de 25 años, me incluyo, aunque yo realmente no empecé en ese grupo de investigación cuando nació, porque el que empezó fue Eduardo, como he dicho, Eduardo Sebastián, pero realmente ese grupo lleva más de 25 años trabajando en este campo. ¿En qué sentido trabajando en este campo? En el sentido de investigar, en el sentido de desde un punto de vista siempre de la investigación, ¿no?, que se desarrolla en el contexto universitario y académico, pues, como he dicho, investigar varios aspectos que son relativos a la conservación del patrimonio. Aspectos que no son solo entender las características intrínsecas de los materiales, sino también entender el porqué de algunos procesos de deterioro en función, evidentemente, de las características de los materiales, pero también de aspectos extrínsecos, ¿no?, que son ya, que pueden ser agente atmosférico, presencia de otros materiales que pueden ser dañinos, etcétera. Y también, finalmente, pues la evaluación de tratamientos, ¿no? Al final de la charla, bueno, al final no, a mitad de la charla, en realidad la charla va a estar sobre todo enfocada a esto que voy a decir ahora, voy a dar ejemplos, ¿no?, de estudios que hemos hecho. Un poco para que entendáis tanto la variedad de estudios que desarrollamos como también, sobre todo, me gusta destacar las problemáticas, ¿no?, que nacen a la hora de afrontar cada estudio. Y bueno, pues el equipo de Tesela realmente ha ido creciendo, afortunadamente, y lo que a mí me gusta de nuestro equipo quizá es que seamos personas con perfiles formativos muy diferentes, ¿no? Y esto porque lo destaco siempre, o sea, aparte de las personas que veis en la foto, somos más,
y tenemos historiadores del arte, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos. Yo estudié química, aunque soy ya un híbrido entre la química y la geología. y luego, pues, bueno, pues otras figuras, ¿no? ¿Por qué destaco esto del equipo multidisciplinar? Porque realmente ya se ha visto desde hace ya unas décadas, se entiende la necesidad de una relación estrecha entre distintas figuras profesionales a la hora de afrontar problemas, o de todas formas de afrontar problemas que tiene la conservación del patrimonio arquitectónico, y a la hora de realizar intervenciones, ¿no? No está el restaurador solo, no está el arquitecto solo, no está el arqueólogo solo, sino que están todas esas figuras que van de la mano, evidentemente, porque cada una se tiene que complementar para poder entender bien qué es lo que está pasando y qué es lo que se necesita para una correcta conservación del patrimonio. Y ahora, pues, lo que a mí me gusta de quizás los últimos, de verdad, lo más reciente, de incorporación de figura profesional en este equipo multidisciplinar que es el que se ocupa de la conservación del patrimonio, pues es la figura científica. Porque químicos, geólogos, físicos, biólogos, ¿no? Todas esas personas que desde sus conocimientos científicos puedan ayudar, como he dicho, a comprender muchos procesos o comprender, digamos, factores relacionados ya con los materiales, ¿no? Entonces, pues Tesela pues, tiene ese equipo multidisciplinar que nos ayuda a afrontar distintas temáticas, distintos aspectos relacionados con la conservación del patrimonio. Bueno, pues como spin-off, no sé si sabéis lo que es una spin-off, pero digamos, la spin-off es una especie de marca que se reconoce o que se otorga a empresas que vienen de una actividad que ha iniciado en la universidad, como he explicado antes, ¿no? No voy a decirlo otra vez, creo que está bastante clara esa relación tan estrecha que tiene Tesela con la universidad, una relación prácticamente cotidiana, ¿vale? No solo por mi presencia en la empresa, sino por la necesidad de esas figuras de investigadores, de científicos en empresas que se enfocan a este tipo de, que trabajan en esta área del patrimonio. Pero también tenemos como reconocimiento pues las de pequeña y mediana empresa, ¿no? Bueno, pues del Ministerio de Economía y Competitividad. Un poco para deciros dónde nos establecemos como empresa, nuestra sede en realidad es la sede del clúster de la construcción sostenible, que entiendo que muchos de vosotros podéis, no, muchos, algunos a lo mejor podéis conocer, que es de Andalucía, que es en el pueblo de Padul, en provincia de Granada, a pocos kilómetros de Granada. Un edificio muy singular, como podéis ver en las fotos. Y bueno, pues también hay personal de Tesela que estamos aquí establecidos en la Universidad de Granada, en la Facultad de Ciencias. Bueno, ahora sí que me gustaría un poco hablar de la técnica analítica que disponemos, pero no porque, repito, no es una publicidad, sino es un poco entender el por qué se necesitan, qué se necesita en este campo y por qué se necesita a nivel de instrumentación y de equipamiento, ¿no? En lo que es en nuestra sede, digamos, que está en el club, donde tenemos los laboratorios, allí tenemos sobre todo laboratorios enfocados al estudio de materiales de construcción, como pueden ser pues todos los equipos, aparatos que hacen falta para un estudio, por ejemplo, de los morteros en estado fresco, según normativa, ¿no? Todos los equipos según normativa europea o prestaciones mecánicas y más, ¿vale? No voy a entrar en detalle. La Facultad de Ciencias, junto con el Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada, disponemos de muchísimas técnicas analíticas. Evidentemente, porque estamos en la universidad. Eso es un poco un punto fuerte de Tesela, ¿no?
que tengamos la disponibilidad de esas técnicas, pero es que tener una técnica, cuando se quiere analizar algo, entender algún proceso y disponer de muchas técnicas es muy útil, pero a la vez entendéis que es muy necesario dominar la técnica, entender el objetivo, o sea, con qué objetivo, qué es lo que me estoy preguntando, qué es lo que quiero obtener, qué quiero saber y por qué aplico esa técnica. No siempre es tan fácil, pero bueno, pues gracias a que como investigadores estamos acostumbrados a utilizar un amplio abanico de equipamiento y de técnica analítica, sí sabemos un poco cómo manejar, digamos, un estudio, cómo plantear un estudio, ¿no? De cara siempre en relación con los objetivos planteados. Y lo que quiero decir y destacar aquí, y no voy a ponerme a enumerar y a decir todas las técnicas que tenemos, porque esas son solo algunas, pero hay más, porque evidentemente en un centro de instrumentación científica entendéis que hay muchísimas técnicas. Lo que sí quiero destacar es que muchas veces tenemos la idea de que, bueno, pues se puede hacer algo pues, con una sola técnica. O, bueno, pues yo puedo saber cuáles son las fases minerales, entenderme. Yo aquí estoy en el Departamento de Mineralogía y Petrología, por lo que estoy muy enfocada, ¿no?, a la identificación, a la caracterización mineralógica y petrográfica. Pero muchas veces la misma caracterización mineralógica, por poner un ejemplo, no voy a entrar mucho en detalle, ¿no?, de un material, de una piedra natural, por ejemplo, ¿no? Hacemos una difracción de rayos X, que es lo básico que solemos hacer aquí y lo que manejamos perfectamente, pero esto no es suficiente muchas veces. ¿Por qué no es suficiente? Pues por las limitaciones que tiene cada técnica. Entonces, si yo necesito profundizar un poco más, y la mayoría de las veces se necesita profundizar más para poder entender qué está pasando en un material o qué necesitamos de un material, pues necesito usar otras técnicas que son complementarias. Entonces, es un poco como, vamos a hacer una analogía con el equipo multidisciplinar que acabamos de decir que se necesita para en el área, digamos, de conservación de patrimonio arquitectónico. Vale, pues dentro de lo que es la caracterización de materiales, y los que hacen caracterización de materiales me están entendiendo perfectamente, pues tenemos que entender las limitaciones de cada técnica y qué es lo que nos puede dar, dónde termina el potencial de una técnica y empieza otro, y a partir de allí, en el conjunto de análisis, el conjunto de datos que obtenemos, es el que nos puede ayudar a interpretar y a sacar unas conclusiones, ¿no? Entonces, eso lo destaco porque los que no trabajan en caracterización de materiales, es verdad que muchas veces piensan que bueno, pues nada, pues un análisis químico, o bueno, pues no, pues una sola difracción está bien, pero no siempre es suficiente. Entonces, a mí me gustaría destacar la importancia de, y eso lo hacemos siempre en Tesela, ¿no?, lo de guiar un poco el cliente. Es decir, el cliente muchas veces viene, y también ahora voy a hablar del caso contrario, ¿no?, pero el cliente muchas veces viene, siempre pasa, el presupuesto entiendo que es la limitación mayor, en todos los campos, pues evidentemente pues se intenta, pues con el presupuesto un poco limitado que se pueda tener, dar las mejores respuestas y el mayor número de respuestas también. Pero nosotros intentamos guiar al cliente, ¿no? Diciendo, bueno, pues mira, vamos a intentar ajustarlo, vamos a intentar aplicar esta técnica más que otra para tener unas mejores conclusiones, una mejor interpretación, ¿no? Y luego está el caso también contrario. El caso contrario es que me ha pasado muchas veces, y yo aquí los he dicho, voy a un poco hablar de nuestra experiencia en general, tanto problemática, ventaja, puntos fuertes, puntos débiles, etcétera, porque creo que es muy importante destacar todo, ¿no? Y entender cómo intentamos afrontarlo dentro de Tesela. Luego está el otro tipo de cliente, que es el que nos viene con un listado prácticamente infinito de ensayos que según normativa se tienen que hacer, y entonces pues muchas veces nos mandan correos y nos dicen por favor, todos esos ensayos. Pero a mí lo que me sorprende es
son varias cosas, ¿no? Pero en particular una que me pasa mucho y es que en el correo, en la llamada telefónica, cuando me piden todos esos ensayos, no me dicen que quieren saber. No, muchas veces no se tiene claro cuál es el objetivo. El mismo cliente, que puede ser un arquitecto, que puede ser un restaurador, que puede ser, no siempre, ¿no? Evidentemente no siempre, pero a veces ocurre que no se entiende el porqué de una caracterización. ¿Qué ocurre en patrimonio? En patrimonio ocurre que ocurre lo siguiente, y es que como ahora bueno, no soy muy buena en la normativa y en las leyes, ¿vale? No sé exactamente cuál es la ley, pero sí sé que hay un presupuesto, una cantidad de presupuesto, un porcentaje del presupuesto total de una obra, pues que tiene que estar destinado a caracterización de materiales, ensayos. Entonces, claro, ya como es una obligación, pues muchas veces se pide eso, pues por obligación. Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? Cuando a mí me viene un listado inmenso e infinito de ensayos, pues yo lo que hago es llamar al cliente y decirle, mira, ¿esto para qué lo quieres hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? El para qué no es lo mismo que el por qué. Que eso siempre se lo digo también a mis estudiantes, ¿no? Muy importante entender qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se pretende, qué es lo que se busca, ¿no? Y ya una vez entendido la necesidad, la expectativa un poco del cliente, pues ya formulamos una nueva plantilla de ensayo, por así decirlo, que muchísimas veces, la mayoría, por no decir todas las veces, son menos ensayos que los que nos han requerido, porque no son necesarios todos. Entonces, ¿por qué esto? Porque hay un desconocimiento. Y claro, ¿por qué hay un desconocimiento? Porque esa persona no se ha informado, no simplemente porque no está en su formación, simplemente porque se necesitan muchas figuras. Y las figuras figuras como nosotros, yo digo Tesela, por poder decir otras empresas, por ejemplo, las que están presentes de caracterización de materiales, pues tienen que contribuir. ¿Cómo contribuyen? No solo en la caracterización misma, es decir, es lo que siempre decimos nosotros, nosotros no somos un laboratorio de ensayo, no lo somos y nunca lo vamos a hacer. Y la gente que pretende que le proporcionemos datos, yo precisamente, por lo menos en mi área de patrimonio, no estoy de acuerdo. Nosotros no hacemos ensayo y proporcionamos datos, nosotros proporcionamos conocimiento. Y el conocimiento no viene solo a la hora de interpretar datos y a la hora de plantear un trabajo, de hacer de aplicar esas técnicas analíticas que tenéis aquí. El conocimiento está desde el principio, desde la primera llamada con el cliente, desde el primer contacto. ¿Qué quieres hacer? ¿En qué quieres que te ayudemos? ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo podemos modificarla? Luego, siempre la limitante, el condicionante muy grande que es el presupuesto, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero es muy importante que entendamos esto, que nosotros no somos un laboratorio de ensayo, sino que somos un equipo que acompaña al arquitecto, al restaurador, ¿para qué? Entonces yo digo, ¿para qué? ¿El objetivo nuestro cuál es? El objetivo de Tesela es, bueno, pues un poco para ir adelante, el objetivo de Tesela es, en el caso del área que estamos tratando, que es la de patrimonio, es promover, eso es lo que yo siempre digo, promover intervenciones correctas. Que evidentemente no es que nosotros vayamos a intervenir, ni que sea nuestro el mérito, pero contribuimos a que se haga de una forma lo más compatible, lo más idónea posible. Y luego también tenemos la otra área de Tesela, de la que en verdad hoy no voy a hablar, ¿vale? Porque esta charla va a estar enfocada más a lo que es el patrimonio, que es la innovación, ¿no? En la innovación somos una empresa que también funciona mucho con proyectos de I+D, más I. Proyectos de innovación, de desarrollo, que sobre todo están siempre enfocados a un poco partiendo de ese bagaje, ¿no? De conocimientos sobre los materiales que tenemos todos, nos ponemos todos juntos y decimos cuáles son las problemáticas de los materiales. Y ya no solo en patrimonio, ¿no? Sino en construcción moderna.
pues cuáles son los materiales que podemos mejorar, en qué queremos contribuir ya a lo que es innovación, el campo de la innovación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también hacemos una labor que está sobre todo dirigida por Eugenio Navarro Torres, que está aquí también presente, como he dicho, junto con mi compañero Gaspar, que es el que gestiona todo, digamos, las solicitudes de proyectos, la gestión en sí de los proyectos, etcétera. ¿Vale? Hemos sido, por ejemplo, beneficiarios de una ayuda de CEDETI y, bueno, ahora si Eugenio quiere dar más detalle también de otros proyectos, pero bueno, tampoco es cuestión aquí ahora de decir todo lo que hacemos en la parte de innovación, pero decir, yo creo que sí es importante destacar que no solo contribuimos al área de conservación de patrimonio, sino que también hacemos una labor bastante importante en lo que es la innovación en materiales de construcción, sobre todo de cara a la sostenibilidad, a desarrollar materiales de construcción que sean sostenibles, porque sabemos muy bien pues, la importancia que eso tiene a día de hoy. Vale, otra cosita más antes de entrar en los proyectos que yo quiero destacar. Y esto va relacionado con ese desconocimiento del que hablaba, ¿no? El desconocimiento del que hablaba de algunas personas, bueno, figuras, pero no personas en sí, sino figuras, es normal, porque no podemos abarcar todo, ni en nuestra formación ni en nuestra profesión nunca vamos a poder abarcar todo. Pues entonces Tesela hace otra labor, que aparte de la de innovación, aparte de la de caracterización de materiales, hace la labor de formación. Y esto es verdad que, bueno, pues ha sido de forma no continuada en el tiempo por distintas razones, pero creemos que es otro de nuestros puntos fuertes. Es decir, tenéis que pensar que al ser una empresa que nace de la universidad y que yo misma soy profesora y tengo, digamos, unas obligaciones docentes, ¿no? Y lo bueno, digamos, de mis obligaciones docentes es que yo doy clase en varios grados, química, geología, grados de conservación y restauración de bienes culturales y también, bueno, en el máster de Ciencia y Tecnología de Patrimonio Arquitectónico, ¿no? ¿Por qué digo eso? Lo digo por la variedad de formaciones, de grados y de titulaciones en el que doy clase. Y me doy cuenta cuando doy clase, pues de lagunas que hay en cada perfil formativo, en cada persona según su formación, ¿no? Según su background, como dicen en inglés. Entonces hemos entendido que es muy importante que cuando ya esas personas ya van a trabajar, están en el mundo laboral, pues que a lo mejor deberían de formarse un poco más, pero de forma más especializada, en algunas cosas más campos o temas más específicos. Entonces hemos lanzado una serie de cursos de hace ya unos cuantos años. Aquí veis algunos ejemplos, no voy ni tampoco a decir en particular, veis que algunos son ya quinta, sexta edición, etcétera, ¿no? Y también últimamente hemos lanzado una serie de jornadas donde, que también no sé si habéis asistido, habéis podido asistir, pero os lo digo que vamos a repetirlas porque han tenido bastante respuesta, sobre los morteros de cal, ¿no? ¿Por qué quiero hacer hincapié en estas jornadas? Porque estas jornadas, esta en particular, luego seguramente hagamos otras diferentes, porque un poco las jornadas que planteamos nacen de lo que vivimos en el día a día, mira, pues a lo mejor necesitamos formar en este campo. Mira, a lo mejor tampoco nosotros que podamos formar en todos los campos. No soy yo que doy todas las clases, ni es Eugenio, ni es Eduardo. Pues evidentemente contamos con distintos profesionales que son especialistas en cada sector para que pueda ayudar a especializar al público que tenemos, ¿no? Entonces, en este caso de los morteros de cal, pues lo que destacábamos sobre todo era la problemática del desconocimiento sobre los aglomerantes. Sabemos todo que el cemento está muy bien conocido. ¿Y qué pasa con la cal? Ahora no voy a dar la jornada sobre los morteros de cal aquí, pero un poco una introducción sí para que entendáis el porqué, ¿no? De plantear cada uno de los cursos, de la jornada. En este caso venía de la experiencia, de lo que yo veía, de que
tanto alumnos como ya arquitectos, restauradores, cuando se habla de la cal, muchas veces hay mucha confusión. No se entiende qué es la cal, no se entiende qué tipo de cal, qué significa una cal en grasa, una cal magra, una cal en pasta. Hay una confusión de términos, etc. Entonces, por ejemplo, en este curso, en esta jornada, una de las charlas, por ejemplo, que yo daba, estaba enfocada a entender la normativa de las cales de construcción, porque no se entiende esa normativa. Entonces, bueno, pues incongruencias y varios aspectos relacionados con la cal, ¿no? Esa es una de las jornadas, como ejemplo. Y ahora, si os parece, vamos a entrar un poco en casos de estudio, ¿vale? Que no están actualizados, porque no he tenido tiempo de actualizarlos. Me tenéis que disculpar, en realidad estamos en un montón de... sobre todo este año, tengo que decir que hemos tenido mucha intervención, hemos contribuido o colaborado, mejor dicho, en muchas intervenciones, algunas muy importantes, ¿vale? El Teatro de Mérida, por ejemplo, la consolidación de la pavimentación del Teatro Romano de Mérida, y otras, eso como ejemplo, ¿no? Pero no he podido actualizarlo por falta de tiempo. Pero bueno, no pasa nada, porque lo que quiero es destacar cómo se plantea el estudio y cuáles son a veces las problemáticas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poco ¿cuál es la contribución que hacemos? La contribución científica, como os he dicho, ¿no? Porque, esto se ha movido un poquito, perdón. Pues la contribución científica en el campo de la conservación y restauración. Entonces, empezamos pueden ser simplemente estudio histórico-artístico, porque como he dicho, nosotros tenemos personal en TESELA que puede desarrollar esos estudios. Caracterización de materiales que sería de todos esos materiales que veis allí, morteros, piedra natural, ladrillo, pintura, adobe, material en tierra, tapia, etcétera. Tanto originales como de restauración. En ese caso, por ejemplo, muchas de los estudios están enfocados a estudiar el material original y estudiar un material que se propone, que está propuesto por el mismo restaurador, arquitecto, etcétera, que es un material de restauración que se quiere emplear y evaluar la compatibilidad, ¿no? Compatibilidad que no es solo compatibilidad en las prestaciones mecánicas, cuidado, porque aquí entran muchísimos más factores que hay que tener en cuenta, que estamos hablando de una compatibilidad química, mineralógica, textural, lo que se traduce en un comportamiento hídrico similar, en una prestaciones mecánicas, evidentemente, pero en una durabilidad, ¿no? Luego también, no sé si se ve mi ratón, imagino que sí. Luego también... Sí, se ve, Ana. Vale, perfecto, gracias. También realizamos evaluamos la eficacia de tratamientos. Tratamientos que normalmente en el campo de patrimonio pueden ser de limpieza. Bueno, aquí pongo los tres principales, ¿no? Que se suelen acometer, aunque luego hay varios muy específicos. Pero sin entrar en lo muy específico, normalmente lo que se suele acometer pues son tratamientos de limpieza, de consolidación, de hidrofugación. Allí podemos meter varias cosas. Incluso en algunas intervenciones vienen todas las etapas, todos los tratamientos, en algunas solo uno de los tratamientos, etc. Y luego también hacemos una evaluación del estado de conservación, simplemente, es decir, solo se nos requiere cuál es el estado de conservación. Entonces, el estudio de patología y una vez estudiado las patologías, entender el porqué de esas patologías. Entonces, determinación entender los procesos de deterioro que han ocurrido. En base a que, lo he dicho antes, en base tanto a las características intrínsecas de los materiales como a las condiciones externas o factores extrínsecos que juegan, como podéis entender, un papel muy importante en lo que son los procesos de deterioro. También, en algunos casos, hemos hecho propuestas de intervención, es decir, nosotros hemos dicho vendemos conocimiento, no vendemos resultados, no vendemos datos. Por lo que significa que nosotros, cuando, por ejemplo, proporcionamos un informe, nosotros hacemos una interpretación, una discusión de los resultados, unas conclusiones, pero luego también hacemos propuestas. Entonces, propuestas en cuanto a si no nos parece bien ese material de restauración que han propuesto, pues decir algo
pero no por vender materiales, no decimos marcas ni mucho menos, simplemente características que se requieren sobre la base de nuestro conocimiento. Vale, pues vamos a ver, por ejemplo, bueno, aquí voy un poco me quedan 10 minutos, por lo que en algunos proyectos voy a centrarme un poco más, en otros proyectos un poco menos, ¿vale? No porque sean menos interesantes, sino porque prefiero destacar algunas cosas un poco más particulares, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso estamos hablando de la intervención que se realizó en la Real Colegiata de Santa María la Mayor de Antequera, esta iglesia, donde se caracterizaron los materiales originales. Cuando hablamos de materiales originales me río un poco porque no siempre estamos seguros de que son originales. Cuando no hay constancia, cuando no hay informes anteriores, ¿no? de anteriores restauraciones, que es la mayoría de los casos, sobre todo las muy antiguas, pues no se entiende cuál es el original, no se entiende a simple vista, ¿vale? Cuál puede ser el material original o si puede haber material de restauración. Entonces, la mayoría de las veces, sobre la base de los criterios de restaurador, el muestreo, y otras veces si nos dejan muestrear a nosotros, ¿no? También depende un poco del valor artístico que tenga, en el caso, por ejemplo, de pintura, ¿no? Que también estudiamos. Bueno, pues en este caso pues teníamos que un poco de determinar materiales originales, materiales de intervenciones anteriores, características, etcétera. Bueno, pues aquí se planteó un estudio bastante completo, tanto de ensayo in situ como para ver humedades, cómo se distribuían las humedades a través de cámara termográfica, como, digamos, de caracterización ya petrográfica mediante microscopía óptica de las piedras y de los morteros, ¿vale? Porque también había morteros, y texturales como con evaluación del sistema poroso mediante porosimetría de mercurio o simplemente también un análisis mineralógico por difracción de rayos X. Vale, lo digo así, pero no es así de sencillo, se siguen unos pasos. Se va, digamos, desde lo más básico, que para nosotros siempre es el análisis químico o mineralógico, y se sigue con el análisis petrográfico, con el análisis textural, y luego, como he dicho, se hace un cuadro completo de la situación. Vale, pues, por ejemplo, ¿qué se puede destacar de este estudio? No voy a entrar en qué era la piedra, no hace falta. Simplemente, por ejemplo, también estudiamos en fluorescencias salinas, porque también era un poco entender los procesos de deterioro, el objetivo de este estudio, y entonces pues aparecieron fases minerales, por ejemplo la singenita, y ahora no voy a decir, pero bueno, aparecieron fases minerales que nos ayudaron a relacionar la presencia, digamos, un proceso de deterioro determinado con la presencia de morteros de cemento, que no estaban tan claros. No siempre el mortero de cemento es tan visible, es el problema, porque el mortero de cemento, vale, los antiguos son los morteros de cemento, eso de un gris acerado, un color gris acerado que prácticamente destaca, ¿no? Todo el mundo visualmente lo vemos y son muy feos también por eso, porque estéticamente son incompatibles con la mayoría de los materiales tradicionales. Pero bueno, aparte de eso, no siempre es tan fácil, o porque la zona de aplicación es muy pequeña, o porque el cemento no tenía esa cantidad de hierro que dio lugar a una coloración parda, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay otros factores que nos pueden ayudar a entender un poco si hay presencia de cemento o no, ¿vale? Un estudio totalmente distinto, y era la caracterización de muestras de pintura del Salón del Liceo del Real Círculo de la Amistad en Córdoba. En ese caso me llamó la restauradora y me dijo que tal cual ella quería demostrar, porque lo sabía, ella lo sabía, porque claro, un restaurador sabe muchas cosas, pero a lo mejor necesita demostrarlo. Quería demostrar que esas pinturas que veis aquí, ya no hablamos si son bonitas o si son feas, cada uno, pues esto es muy subjetivo, ¿no? Pero esto no es un criterio, digamos, de elección para decir las quito, ¿no? Hay criterios muchísimo más importantes que hay que seguir. Y entonces ella quería demostrar que esas pinturas no eran las originales. Lo sabía, pero no lo podía demostrar. Por lo que nosotros simplemente hicimos un estudio de la estratigrafía pictórica. Pero fue muy curioso y también muy desafiante.
para mí, y para mi equipo, porque realmente era mucho más complejo de lo que pensábamos, de lo que nos esperábamos, mucho más complejo. Porque aquí vimos que se habían realizado varios repintes a lo largo del tiempo, según la zona. No todas las muestras eran iguales, ¿no? Pero, por ejemplo, 2, 3 capas de preparación encima de una capa de una lámina de oro. Yo no sé si alguno de vosotros conocéis expertos o conocéis algo de pintura, de estratigrafías pictóricas. No voy a entrar aquí a explicar mucho, pero entendéis que si nosotros tenemos una lámina de oro, si se aplicó una lámina de oro, esa lámina de oro se tiene que ver. Es decir, tanto por el valor estético y también el valor en general que tiene el oro, ¿no? Se tiene que ver, esa lámina de oro tendrá que ser la capa final. O la capa final, o bueno, una capa que se solía hacer unas decoraciones, ya no entramos tanto que es el pan de oro, bueno. Pero no, tenía 2 o 3 capas encima de preparación. Cuando hablamos de preparación estamos hablando de, podemos hablar de yeso, arcillas. Entonces, esa capa, claro, debía de estar muy deteriorada y se decidió recubrir, se tenía que intervenir. ¿Cómo se hizo? Pues como con otra capa de preparación, como haciendo otra vez una pintura nueva. Y descubrimos, por ejemplo, que había encima de la preparación una capa anaranjada hecha con distintos pigmentos, un primer repinte, pero es que además luego se volvió a recubrir con un segundo repinte. ¿Cómo sabemos que son distintas fases? Por los pigmentos utilizados. Según la composición química de los pigmentos, entendemos un poco cuál puede ser la época histórica en la que se aplicó. ¿Por qué? Porque hay pigmentos que claramente no existían. O sea, son pigmentos nuevos, pigmentos modernos, sintéticos, que no existían antes de una determinada época, por lo que ya se puede un poco relacionar todo esto, ¿no? Repito, un estudio bastante complicado que me dio muchos dolores de cabeza, pero bueno, al final creo que pudimos sacar conclusiones con las que además la restauradora estaba conforme. Bien, sigamos. Otra vez piedra natural. Aquí, por ejemplo, se tenía que evaluar una piedra de restauración. Y entonces nos dieron 2 piedras distintas, esta es la Catedral de Jaén, ¿vale? Y teníamos que evaluar la compatibilidad de 2 más. Curioso, porque la piedra natural de la Catedral de Jaén es una calcarenita, ¿vale? Pero ellos proponían 2 tipos de calcarenitas distintas, calcarenitas bioclásticas, ¿vale? Para ser correctos, desde un punto de vista geológico. Una calcarenita bioplástica, 2 iguales, o sea, 2 que eran la misma clasificación de piedra, pero que eran muy diferentes. ¿En qué eran muy diferentes? ¿En mineralogía? No. ¿En composición química? No. Pero era muy diferente en porosidad. Y cuando hay mucha diferencia en porosidad, hay que investigar bien qué es lo que se quiere, cuál es la estructura porosa que se requiere. Entonces, a simple vista podía parecer, bueno, eso luego realmente no es solo una cuestión de comportamiento hídrico y de durabilidad, sino también de prestaciones mecánicas, evidentemente, ¿no? Y entonces, pues allí tuvimos mucho que decir, ¿no? Tuvimos mucho que decir, simplemente mirando la diferencia en esas curvas podéis entender que sí se podía elegir perfectamente una piedra con respecto a otra, siempre manteniendo como criterio la compatibilidad textural con la piedra existente, la original, ¿no? Bueno, pues aquí no voy a pararme mucho, pero también otra vez un caso de estudio de estratigrafía, pero en vez de pictórica, en una escultura que estaban hechas de un material cerámico recubierto por yeso, ¿vale? El Jardín Francés del Carmen de los Mártires, aquí en Granada. De nuevo estamos aquí cerca de la Alhambra con la puerta Vibrambla, una puerta emblemática para la ciudad porque estaba primero colocada ubicada en el centro, luego se trasladó a los jardines de la Alhambra y claro, entendéis que una puerta que se desmantela para luego volverse a montar, pues evidentemente hay una cantidad de materiales que se han usado como nuevos materiales para la intervención y para el montaje otra vez de la puerta que son importantes. Pues aquí el estudio de esos materiales fue también bastante complicado por la zona, ¿no? No complicado en sí por el estudio en sí, sino como podría ser, por ejemplo, el de la estratigrafía pictórica, sino por la variabilidad composicional de los materiales encontrados. Estamos aquí en una obra también que considero emblemática por la
digamos, porque es una intervención ha sido una intervención bastante importante que no sé ni siquiera si está terminada todavía, pero ¿por qué pongo este ejemplo? Porque aquí en realidad estamos hablando del Palacio Vázquez de Molina de Úbeda, donde hicimos una evaluación del estado de conservación, caracterización de materiales y propuesta de intervención. Vale, podéis decir lo mismo que me has dicho antes. No, no es lo mismo. Y es un ejemplo que me gusta mucho poner, y la razón es cuándo se realizó ese estudio. Normalmente, o sea, 99% de las veces nos llaman para hacer caracterización de materiales una vez que la obra ya ha sido adjudicada. En este caso el ayuntamiento no lo hizo así, nos llamó para hacer todo ese estudio y ese informe, que estamos hablando de una cantidad de materiales y de zonas de muestreo enormes, pues ese estudio, estado de conservación, como he dicho, caracterización de materiales y propuestas de intervención antes de pedir el proyecto. Y eso es lo que siempre se debería de hacer. Pero entiendo que, claro, si no hay presupuesto, no hay presupuesto. Vale, lo entendemos. Pero el punto de vista, desde mi punto de vista, es lo que se debería siempre hacer un estudio de los materiales antes de proponer lo que se va a hacer en el proyecto de intervención, porque si tú no conoces los materiales, lo que estás haciendo es una estimación, una previsión de lo que podrías hacer según lo que estás viendo. Pero si tú no lo has estudiado, luego la cantidad de cosas que te encuentras que no habías tenido en cuenta, porque evidentemente, pues, no sé, presencia de morteros de cemento, presencia de no sé, otros muchos factores que no habías tenido en cuenta y por los que no tienes presupuesto final para acometer la obra, pues claro, ya te quedas, aquí hay que abaratar de cualquier lado para poderlo hacer bien, ¿no? O si no, no lo hacemos bien, no lo sé, ya esto es una cuestión del arquitecto, jefe de obra, restaurador, etcétera. Pero bueno, lo pongo como caso de estudio importante solo por esta razón, por el tiempo en el que o sea, el momento en el que se acometió, antes, no después o durante. Porque el problema es que muchas veces se hace después, que tampoco, evidentemente, está muy bien. Bueno, pues evaluación de tratamientos, y ya voy a terminar, ¿vale? Con 3 diapositivas más. La evaluación de tratamientos de limpieza, por ejemplo. Y cuando hablamos de limpieza, casi siempre pensamos en evaluación de tratamiento, pues no sé, como limpieza. Hay muchos tipos de limpieza, evidentemente. Limpieza con chorro de agua, con chorro de arena, dependiendo luego de lo que se tenga que limpiar, evidentemente, limpieza láser, papetas de celulosa para sacar sales, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, me gustó mucho participar en ese estudio porque aquí evaluamos la eficacia de un tratamiento de limpieza que se aplicó en 2 paredes del Museo del Louvre. Entendéis ya que la ubicación es algo bastante fascinante, pero no solo por eso, sino el mismo producto que se aplicó. Esa en realidad era un estudio experimental. Un estudio experimental en el que nos llamaron para poder un poco contribuir en lo que era la caracterización del antes y del después de la aplicación de ese tratamiento de limpieza, ¿no? Y sobre todo de cara a limpiar y reducir el contenido en plomo debido a la contaminación, porque estamos hablando de, no sé si veis la flecha aquí, de uno de los tantos pasadizos que hay en el Louvre, y que por donde pasa todo el tráfico vehicular. Aquí no hay nada de, digamos que no hay nada de limitaciones, ¿no? Bueno, las limitaciones que hay, la verdad, hoy en día no lo sé. Cuando yo estuve no había limitaciones de tráfico. Por lo que entendéis que al ser un pasadizo muy estrecho, pues allí hay una acumulación de metales pesados y partículas atmosféricos importante, ¿no? Vale, pues terminamos quizás con un estudio que consideramos en será bastante emblemático y en el que hemos estado colaborando desde ya hace unos años. Ese estudio se realizó hace unos años, hace por lo menos en 2017 creo que empezamos. Y luego tuvo su continuación de otra forma, pero bueno, voy a hablar del estudio inicial porque es el en el que yo participé desde el primer momento, y es la evaluación de nuevo de un tratamiento de bioconsolidación en las columnas del Patio de los Leones de la Alhambra. De nuevo, un edificio bastante emblemático, muy importante, y una problemática también bastante importante. Las columnas del Patio de los Leones son columnas que están muy deterioradas, están hechas en mármol de Macael y están recubiertas, como veis, por esa coloración rojiza, por una
la llamamos aquí alpañata. Bueno, la llaman aquí alpañata, que es como una mezcla de tierra y agua que utilizaban para los mismos técnicos, bueno, operadores ahí en la Alhambra, hasta hace poco tiempo para pintar, recubrir las columnas. Se hacía por una razón estética, para darle una coloración rojiza, se hacía por una razón de protección, no lo sabemos, pero sí se realizaba y bueno, pues eso ha dado lugar a una serie de problemáticas, de procesos de deterioro por la presencia de arcilla expansiva, por la presencia de yeso, etcétera, pero realmente lo que tenemos que mirar es lo que hay aquí debajo de esa capa, que es el mármol. Nosotros pensamos en el mármol de Macael y pensamos en un mármol, en una piedra maravillosa, brillante, perfecta con sus vetas, si es el caso, según el tipo, pero cuando lo vemos deteriorado, ese mármol tiene una textura que nosotros llamamos azucarada, sacaroidea, no azucarada, perdón. Sacaroidea, viene del azúcar, que era lo que quería decir, porque es como que se disgrega, ¿no? Como en granitos de azúcar, cristales de calcita que componen el mármol que se están, que se están deteriorando, están perdiendo su cohesión. Con distintas morfologías de deterioro finales, que pueden ser desde exfoliación, desplacado, desagregación, etcétera. Bueno, pues se intentó usar un nuevo método de consolidación que está hecho de hecho, la patente la tiene un compañero de mi grupo, el profesor Carlos Rodríguez Navarro, junto con otros miembros del equipo de investigación, que han sido los que han desarrollado este tratamiento, ¿no? Totalmente sostenible, ¿no? Aquí no inoculamos bacterias ni nada de eso, sino que le damos de comer a las bacterias que ya son preexistentes y lo que hacemos es que le damos de comer unos nutrientes específicos para que estas proliferen y según su metabolismo vayan a precipitar carbonato cálcico, que al final es el que va a consolidar. Y nosotros estuvimos evaluando este tratamiento. Termino ya. La importancia de esa evaluación de ese estudio que hicimos, dijimos sí, el tratamiento funciona, pero así no se puede aplicar. Primero hay que limpiar, primero hay que hacer... Y entonces propusimos otras fases que tenía que incluir la intervención para que tuviera la mayor eficacia posible ese tratamiento de bioconsolidación. Y bueno, pues un poco simplemente ya para concluir, y muchas gracias por la atención. Si tenéis alguna pregunta, estoy encantada de contestar. Concluir un poco, destacar la importancia de los estudios, de los conocimientos científicos aplicados a ese campo y nada más. Muchísimas gracias. Espero que haya sido interesante, ¿eh? Sí, sí, súper interesante, Ana. Muchísimas gracias. La verdad que yo aprendí un montón de este tema del patrimonio histórico. Se nos olvida a veces que es construcción, pero forma parte también del sector. A ver, quedan 4 minutitos y que me gustaría dar la oportunidad de, si alguien quiere lanzarle una pregunta a Ana. Yo quiero hacer un comentario solo, Ana. Antes de nada, soy Alberto de CETIM. Primero, un poco lo que decía Chris, que a veces se nos olvida que la rehabilitación también es sostenibilidad, incluso tan importante o más como el uso de materiales reciclados o economía circular. De hecho, por eso nosotros hemos, en el grupo en el que soy co-líder, como dice Chris y como dice Ana, el nombre al grupo y ponerle materiales, economía circular y rehabilitación también, porque creemos que es algo que tenemos que potenciar, no solo del grupo, sino en general, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, te quería comentar que mi compañera Carolina, que ha tenido que ausentarse por un tema personal, pero que conoce muchísimo tu trabajo, todos tus trabajos con respecto a morteros de cal. De hecho, ella te citó, ella hizo su tesis en temas de morteros de cal modificados con árido a partir de concha de mejillón. Y cuando le comenté tu nombre y tu charla, me dijo, pues sí, la conozco mucho, sí, la he citado muchísimo en mi tesis. Entonces, que es una admiradora de tu trabajo, te podría decir. Muchas gracias. Así que eso, nada más. ¿Cómo se llama? Perdona. Voy a buscar su publicación también porque me parece muy interesante. Se llama Carolina Martínez García. Muy bien.
Y nada, bueno, eso, ella está, justo hoy no está, pero en cualquier momento podéis hablar y podemos Claro que trabajar. sí, por supuesto. Eso es, ya sabéis que yo también estoy ahí para si necesitáis algún contacto, me escribís y rápidamente os pongo en contacto los unos con los otros, ¿vale? Genial, gracias, enhorabuena. Gracias. Muy bien. Gracias Alberto. ¿Alguna cuestión que queráis preguntarle a Ana? No sé si Marcos espera. A ver. ¿Marcos? No, no te oímos. Espera, tienes que quitar el mute. ¿Ahora? Ahora, sí. Hola, Adelante. buenos días. Muy interesante. Una pequeña pregunta. ¿Lo del Louvre fue un contrato o era un proyecto europeo? Digamos, No. ese estudio. No, eso fue simplemente un cliente que estaba desarrollando ese producto y quería, una empresa, perdón, que está desarrollando ese producto y quería hacer pruebas y un poco más profundizada con respecto a las pruebas que él puede a lo mejor, él es capaz de hacer en su empresa, entonces un poquito más a nivel ya, de hecho sí, utilizamos técnicas bastante avanzadas para poder hacer ese estudio, sí. Es experimental, pero no es un proyecto, de hecho. Ya. Yo he pasado algunas veces por ese pasadizo porque da una calle y la verdad es que está muy deteriorado. Es decir, está ennegrecido por el tráfico, en fin, está feo. Y además entra muchísima gente también por ahí, también se puede entrar por ahí. Entonces, sí, es muy interesante. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Marcos. ¿Alguna duda o cuestión? Sí. Marisa, te tienes que quitar el mute. Sí. Hola, buenas. Buenas. Ana, muy interesante la presentación y bueno, compartimos también el tema de la investigación en cal y el control de morteros de cal. Y bueno, te quería pedir a nivel de la jornada última, que bueno, no hemos tenido oportunidad de ver y me resulta muy interesante también por todos los cambios normativos que están surgiendo ahora en la nueva cal de ensayo. Si es posible que lo tuvierais grabado, pudierais no hacerlo llegar. No lo tenemos grabado, pero sí vamos a organizar más porque hemos tenido, de hecho, peticiones de otras personas de repetirlo, como es tu caso, por ejemplo, y entonces sí lo vamos a volver a hacer. Siempre le intentamos dar un enfoque un poco diferente para que no repetir siempre lo mismo, ¿no? También porque la investigación sigue actualizándose y yo, de hecho, aparte de, bueno, tengo un proyecto de investigación aquí dentro de la universidad que no tiene nada que ver con Tesela, ¿no? Que es sobre el desarrollo de cadenas hidráulicas naturales, comprende procesos de fabricación, variabilidad composicional, etcétera. Y aparte de eso, también soy miembro de RILEM, que es una, no sé si la conoces, una comisión europea que precisamente mi inclusión en esa comisión, en ese comité técnico, es para poder promover cambios y mejoras en la normativa europea que hacen falta. Hacen falta, estoy de acuerdo contigo. Vale, de todas formas ya intentaré también ponerme en contacto contigo, bueno, porque a través de ciertos proyectos de investigación que tenemos de morteros de cal, con Mejillón, Quitosano, que también estamos en ello y creo que podemos compartir experiencias. Sí, tengo una doctoranda que está trabajando en esto. Ah, vale, perfecto. Sí, podemos compartir. Sí, podemos hablar, vale. Pues encantada, muchas gracias. De nada, gracias. Ana, sabéis también que podéis aprovechar los canales de PTEC para dar difusión de vuestros de las formaciones, ¿vale? Lo podemos incluir en nuestro boletín de noticias, en nuestra web, que bueno, que la web la vamos a cambiar ahora, pero quiero decir que lo hacen muchas entidades y yo os animo a que lo hagáis vosotros también, porque ya sabéis que en concreto el boletín llega a una burrada de personas, casi a 3.000 correos. Con lo cual, os animo a que lo aprovechéis también, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión que queráis preguntarle a Ana o equipo de Tesela? Aprovechando está también aquí Eugenio y Gaspar. Bueno, en cualquier caso, ya sabéis que ahora nos descargaremos la sesión, la colgaremos y bueno, pues la podéis ver cuando queráis o alguien de vuestro equipo, ¿vale? La próxima píldora creo que está fechada para el 22 de septiembre, la imparte Celsa y hablará, claro, entre otras cosas, entre el acero, como no puede ser de otra cosa. O sea, que nada, si no os veo, que paséis unas vacaciones estupendas, que descanséis
Y nada, que si no os veo más, al menos en las píldoras, que paséis un verano estupendo, ¿vale? Gracias. Gracias. A todos. Gracias, Cristina, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Ana.